ya está puesto para grabar. Entonces, ¿de dónde venimos? De la Constitución, de la Ley Nacional de Educación, de la Ley Provincial, el Estatuto del Docente, el Reglamento General de Instituciones Educativas, el régimen académico, que indica cómo se cursa, cómo entramos al profesorado, y el diseño curricular, que básicamente trata de los contenidos. De estos documentos, el que ustedes tienen que conocer es el régimen académico y del diseño curricular. Eso se consigue muy fácilmente en Internet. Si ustedes entran y se vienen acá y ponen diseño, miren cómo lo estoy poniendo, curricular, profesorado, ciencia política, Buenos Aires, acá está, mira, es uno de los primeros. Esperen que dejo entrar a... Este es el diseño curricular. ¿Qué es el diseño curricular? Y un documento que dice qué tiene que enseñar quién, en qué materias, y cuál primero y cuál después. Mire, el de ustedes es 1999. ¿Ves? Profesorado ya no es más polimodal, pero acá está, primer año. Entonces, en primer año, las materias que tienen, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces tienen el espacio de la fundamentación pedagógica, el espacio de la especialización por niveles y el espacio de la orientación. Nosotros estamos acá, geografía política, con 96 horas reloj, que son 3 módulos. Uno es el del lunes y 2 es el de ahora. Pero después tienes estas otras materias, teorías políticas, historia del pensamiento político, introducción al derecho y antropología. ¿Habían visto este documento antes ustedes? Sí, sí. ¿Dónde lo vieron? No, no lo había visto. Yo no recuerdo si lo habían mandado o yo lo busqué, pero yo lo tengo en el celular. Lo tenés, pero Creo que cuando quería decidir qué carrera seguir, viste entré a esto. lo del al instituto y vi esto. Claro, bueno, pero fíjate que no todo el mundo lo conoce. Lo importante de este documento es que te dice cuáles son las materias correlativas. Por ejemplo, si te vas al final del documento, este es segundo año, ¿ves? El año que viene van a tener teorías políticas, no sé cuál es el año que viene, no sé si es 2021, 22 o 23, pero en el año que venga vas a tener teorías políticas, historia de pensamiento político. Y al final suele haber una tabla de correlatividades. Al final, no sé si está acá, acá está, mira, estas son las correlatividades. Dice, requisitos para cursar. De primer año no hace falta, pero para cursar la perspectiva Filopeda 2 tenés que tener la Filopeda 1. Para teorías políticas 2 tenés que tener cursada, para cursar tenés que cursar teoría política y para ir a final tenés que tener aprobado el final anterior. Bien. Bueno, esto está en todos los diseños curriculares y lo más interesante es que dice, además, los diseños tienen los contenidos de las materias. Por ejemplo, vamos a ver la parte de geografía política. Disculpen, no es que lo esté mareando, pero estoy bajando. ¿Ven? Teorías políticas, historia del pensamiento político, geografía política. Esta es la materia nuestra. Entonces acá dice, la geografía, definiciones y conceptos, teorías geográficas, el método de la geografía moderna, breve historia del pensamiento geográfico. Que esto sigue más o menos lo que ustedes tienen en el X-Mine y en el cronograma y en el programa. Geografía política y geopolítica, el espacio geográfico, sociedad, estado y región, organización. Estos son los contenidos de la materia, que es el ministerio el que dice qué tengo que enseñar. No es que yo invento los contenidos emergen de este documento. Yo no te puedo enseñar acá cerámica. ¿Por qué? Porque podemos hablar si quieren un día de cerámica, pero no estoy legalmente habilitado a hacerlo, y menos a evaluarlos. O sea que la evaluación no sale de cualquier parte, surge de una imposición inicial que son los contenidos. Y sobre estos contenidos hay que hacer los trabajos entre ustedes y yo, y sobre esto surge la evaluación. O sea que la evaluación no es un golpe de dados, algo que se tira sobre la mesa, sino que es un proceso deliberado que surge en base a una obligación de dar ciertos contenidos y someterlos a cierto aparato de evaluación en diversos momentos y formas. Pueden ser trabajos prácticos, los finales, los parciales, los finales, trabajos a distancia, no sé, muchos, puede ser muchos, varios, pero por lo menos hay dos básicos. Uno son los parciales y otro es la aprobación de la materia, que es con una evaluación oral al final de la cursada.
Esa sería es el plan general de lo que son los dispositivos mínimos, lo inevitable, lo que tiene que suceder sí o sí. Tenemos que tener parciales y tenemos que tener un final. Del formato podemos discutirlo y los tiempos y todo, pero tienen que estar esas instancias porque es una obligación. Si la materia no tiene parciales, no es que va a valer menos la materia, pero puede ser objetada desde otros aspectos, especialmente de los aspectos formales de las autoridades educativas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, porque el contrato tiene que arrancar, creo yo, de observar qué cosas son las que tenemos que estudiar. En geografía política es esto. Después, si quieren, están las otras, pero yo no me voy a meter con las otras materias. Yo quería mostrarles las expectativas de logro. ¿Qué son las expectativas de logro? A ver si acá está. ¿Qué son las? Los logros son esas habilidades, destrezas, conocimientos, saberes que ustedes tienen que alcanzar al final del ciclo. La expectativa de logro es lo que es nuestra meta. Hasta acá tenemos que llegar. ¿Qué tenemos que conseguir? Que ustedes comprendan las características de los alumnos del primer nivel, por ejemplo. Acá están mezcladas todas. Las prácticas pedagógicas, teorías políticas, disculpe, historia del pensamiento político, economía política, sociología, derecho constitucional. ¿Dónde estoy yo? Me estoy buscando. No están las de primero, ¿cómo no están? Disculpen, que estoy buscando las mías. Con razón no las encontraba. Teorías del desarrollo, no aparecen. No sé por qué no están las de primero. Antropología. Acá. Mira. No están. Bueno, no sé por qué no está. Pero acá está. Esto es para todo el primer año. Expectativas de logro. Interpretación crítica de fuentes filosóficas, históricas y políticas dentro de distinto nivel de complejidad. Reconocimiento y evaluación de argumentaciones políticas, comparación de modelos y sistemas políticos, comprensión de principios y su fundamento de los marcos jurídicos, análisis y valoración crítica de concepción de persona, establecimiento de relaciones entre los conceptos sociales, políticos, jurídicos y filosóficos en el marco de la ciencia política. Y de geografía no hay nada, así que no la van a poder aprobar nunca. Si no hay expectativas de logro, las expectativas son infinitas. No es tanto como eso, es una forma de decir. Pero estas expectativas es lo que, al menos en el papel, se espera que ustedes consigan al final del ciclo. Más arriba está geografía, a ver. ¿Dónde está geografía? Aquí está expectativas, antropología, introducción al derecho, geografía. No, pero estos son los contenidos, no las expectativas del logro. Bueno, entonces arranquemos por ese lado. Esto que estamos viendo es el diseño curricular, que les recomiendo, si ustedes lo quieren, el diseño, yo se los doy ya mismo. Ténganlo, este es el mapa para toda la carrera. Todo lo que ustedes hagan. Sí, profe, ¿lo podrá pasar al grupo de Facebook? Ya mismo, te lo paso acá, mira. Mira qué fácil. Botón derecho, pegar. Habrá fuego el 1, fuego el 1, fuego el 2, fuego el 2. Ahí está. Eso es lo que hago con mi nieta. Cuando nos tiramos en la pileta jugamos al torpedo. Yo la cargo y yo digo fuego al 1, ella dice fuego al 1 y la lanzo ahí como si fuera un torpedo. Nos divertimos así en la pileta. Ahí va, este es el enlace. Pero así como eso pueden encontrar todo. Si querés buscar el estatuto del docente, pones estatuto del docente, ¿no? Y te buscas el estatuto del docente. Acá está, ley 10.179. Sí, todo lo otro lo busqué. Esto es lo que no encontré. Este es fácil, el estatuto es fácil, capaz que tus compañeros no pueden, se los pego también, estatuto, ahí está el estatuto. El estatuto costó sangre, hubo gente que dio su vida por esto. O sea que cuando ven el estatuto, esto es compañeros que desaparecieron luchando por el estatuto del docente. Esto es mucho más que un instrumento, esto es un testimonio de la vida y del sacrificio de otros docentes, a quienes no conozco, pero dieron su vida por el estatuto. Así que esto está escrito con sangre. Así que el estatuto no se toca, bajo ningún aspecto. Cada vez que quieren decir de cambio las condiciones de trabajo, tocan esto. Y cuando tocan esto, nos están tocando los muertos. Y con los muertos no se negocia. Porque esto, por más que se puedan hacer reglamentaciones, hay condiciones para entrar, permanecer y salir. Acá define todo, la situación docente, qué es lo que tiene que hacer. Obligaciones del personal docente, desempeñar las funciones del cargo. Estas son nuestras obligaciones como futuros docentes. Pero también son obligaciones nuestras como estudiantes.
todas las obligaciones de ustedes formales están contenidas en las leyes y en el reglamento. O sea, si quieren ver cuáles son las obligaciones del docente y del estudiante, ahí están bien aclaradas. Les cuento una, por ejemplo, en la Ley de Educación Nacional dice, es obligación del estudiante estar al día en todas las materias en todo momento. O sea que según la ley nacional yo podré tomar prueba en cualquier momento, porque la ley me faculta. Sin embargo, los códigos de convivencia arreglan otras cosas, que hay que avisar, hay que dar tiempo. Entonces los códigos de convivencia al nivel de los institutos revisan lo que dice una ley nacional, lo cual es un disparate, porque la ley no se puede interpretar ni modificar por los sujetos de la ley. La ley está por encima de los sujetos. Sin embargo, nosotros convenimos en que a ustedes hay que darles 15 días de preaviso para un parcial. Bien, entonces, esa situación paradójica se da en la escuela, así como otras cosas, ¿no? Los códigos de convivencia están puestos así, yo no soy muy partidario de exponerlo como código de convivencia, pero tampoco se le puede decir hoy reglamento, porque la palabra reglamento a muchos les suena como muy dura. Bueno, en fin, sigamos adelante. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sigo? Sí, profe. Si alguien tiene algo que decir, levanta la mano y lo hablamos. Mis obligaciones. Primero, entregar la bibliografía, que está en el programa. Segundo, la enseñanza, que es explicar, pero además formular esas preguntas que hacen que la gente se mueva hacia ciertas zonas de trabajo. La enseñanza no es solamente dar información, La enseñanza también es, como hago yo a veces, llevarles la contra, a propósito, entonces ustedes se enojan. No, bueno, está bien, esa parte de mi trabajo también es ponerme en contra para ver si en la oposición dialéctica surge algo. Esos son los métodos de enseñanza y puede haber muchos. Están las devoluciones, que es contestar fundadamente por un trabajo. El trabajo es suficiente, el trabajo no es suficiente porque mirá, le falta la bibliografía, le falta la lectura, tiene muchos errores de ortografía, no te entiendo la letra. O sea, la devolución fundada. La devolución fundada no es porque te lo tiro por la cabeza diciendo, está mal. ¿Pero por qué está mal? Y está mal porque lo digo yo. No, te tengo que justificar por qué. Y disculpen que bajen los audios, así no se nos cuela. Bien. Explicitar el contrato, que es lo que estamos haciendo ahora. Y la obligación de ustedes es leer. Leer tanto que es la bibliografía específica y la bibliografía ampliatoria. Lo que justamente ampliatoria es para ampliar. Uno quizá no pueda leer también toda la bibliografía, no hay tiempo. Si vos vas a ver las bibliografías de las cátedras, tendrías que cursar solamente para esa cátedra. Entonces es evidente que hay que dar un margen. Bueno, específico es lo que sí o sí se toma. Ampliación es lo que va más allá. Si a alguien le interesó más, si tiene tiempo, si va a preparar un tema especial, ahí hay una bibliografía citada. Pero de ninguna manera, por lo menos en mi caso, ni la bibliografía específica ni la ampliatoria son las tablas de la ley. O sea, si cualquiera provee otro material o aproxima otro documento que sirva para un propósito, es bienvenido, porque la bibliografía también la tienen que construir ustedes, porque dentro de no mucho tiempo van a tener que ustedes hacer bibliografías sobre temas. Y podemos discutir sobre qué bibliografía poner y no poner. Yo, por ejemplo, sé que la bibliografía que ofrezco en el programa tiene ventajas y muchas desventajas. De hecho, tiene más desventajas que ventajas. Y muchos me lo podrían criticar desde otros lugares. Bueno, pero para eso están las bibliografías, para ser sometidas a una crítica. Asistir presencialmente o diferido, ¿no? Asistir es esto que estamos haciendo ahora. Ahora, por ejemplo, tenemos 17 personas, y hay anotado 100 y pico en la comisión. Si vamos a mirar, le muestro ahora, miren, si entramos a geografía política, acá está, vamos a geografía política. ¿Cuántos hay? Miren, a ver, ¿cuántos somos en primer año? 97. De los cuales 45 de ustedes accedieron a los contenidos que hay de geografía política, que son la presentación y el programa. Y 59 para la presentación. Del resto, no sabemos nada, o quizá estén acá y no estén acá. O sea, quizá estén en el Zoom y no estén en el programa, en el campus. Puede ser. Sí. Hoy empezamos a diseñar la lista que está en el grupo de WhatsApp de su materia,
y bueno, los números se reflejan, digamos, más o menos a lo del campus. Es como la gente que puede acceder a internet o a los servicios o lo que fuere para la clase. Hay varios que están en el grupo de WhatsApp, pero no tienen la posibilidad de tener Zoom también, lo que nos comentaban hoy. Bueno, entonces es lo que hoy tenemos que cerrar este encuentro con un dispositivo para poder llegar a los compañeros que no tienen ninguna otra forma, o sea que no pueden venir ni al Zoom ni al campus. Quiero saber cuántos son, quiénes son y cómo se pueden comunicar. Y ya vamos a pensar una forma para llegar hasta esta gente. Vamos al tema de los criterios de evaluación. Una pregunta que no hice el otro día es, ¿qué es evaluar? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es evaluar? ¿Qué significa evaluar? Abigail, Alan, Antonio, Fabiana, Facundo, Galaxy J6 a mí Plus. a mí me suena evaluar o no sé, a ver cuál es la capacidad, no capacidad, sino aquello que adquirió, aquello que aprendió con H, lo que le quedó. Si los contenidos fueron realizados, si los entienden. Si se entiende, si está entendido el contenido. ¿Qué más? Sí, fueron comprendidos los contenidos. Comprensión. ¿Cómo? Comprensión de textos, de lo que leímos, Sí. de los trabajos. Y hay que ver qué es la comprensión también, ¿no? Eso es otra cosa que hay que descubrir, porque yo no sé si les pasa a ustedes que a mí me ha pasado o sea, hay como dos caminos, explicación, perdón, cancela. Explicación y comprensión. Como si fueran dos métodos diferentes, ¿no? No sé si les han dicho esto. O sea, hay como una vía explicativa y una vía comprensiva. Es como que la comprensión es obtener un concepto. La comprensión es de un concepto, no de un contenido. Los contenidos se recuerdan, se dicen. El contenido son datos. Son cosas. San Martín nació en 1778 y era correntino. Ese es un dato, no es un concepto. ¿Bien? Entonces, el concepto es más que el dato. El concepto es como si fuera, ¿cómo decirlo? Es como una especie de idea. Vamos a ponerle, o un sustantivo, es una palabra que sostiene contenidos. Por ejemplo, mesa es un concepto. La palabra mesa refleja todas las mesas posibles. ¿Bien? Entonces, de la mesidad, de la suma de todas las mesas, el concepto mesa los refleja a todos. Pero lo mismo el concepto ley, o lo mismo el concepto geografía. Hay muchísimas geografías, pero cuando yo hablo de geografía, tengo claramente que hablo de geografía, y no de psicología, ni hablo de Reiki. Estoy hablando de la geografía. Bueno, ese es un concepto. Por ahora no voy a avanzar porque eso corresponde a la lógica. Pero sobre los conceptos se hacen juicios y con los juicios se hacen razonamientos. Por ejemplo, de un concepto uno puede decir, la geografía es una ciencia moderna. Ese verbo ser dice, predica del concepto una consecuencia, un resultado, un atributo. El gran problema que tenemos para conseguir la comprensión es cuántos atributos podemos deducir de un concepto. Por ejemplo, del concepto constitución. ¿Cuántos atributos podemos decir? Podemos decir en qué año fue sancionada, cuántas veces fue reformada, cuántas partes tiene. Del concepto salen montones de cosas. La comprensión es el recorrido por todas estas partes constitutivas del concepto. La geografía es una disciplina, es muy antigua, tiene muchos cultores, tiene tradiciones y tiene métodos. Cada uno de esos es un juicio construido en torno al concepto geografía. ¿Bien? Y después uno puede razonar, o no, depende. Ahora, esa es la comprensión sería el intento que hace uno por obtener de un concepto todos los atributos que pueda. ¿Qué les parece esta idea? ¿Qué me dicen? Obtener de un concepto.
Esto se me acaba de ocurrir ahora. Los atributos. O los que hagan falta, o los necesarios. No hace falta sacar todos los atributos de un concepto. Ejemplo, si yo te preguntara querés hacer arrancar un auto, ¿qué es lo mínimo que tenés que saber para manejar un auto? Y saber manejar, sentarte en el auto y poner la llave. No tenés que saber la teoría de la combustión interna, ni tenés que saber el ciclo de Carnot, ni tenés que saber termodinámica, no tenés que ser química y saber qué es un hidrocarburo, no necesitas saber nada de eso. Esos son otros conceptos más complejos, sí, pero lo mínimo indispensable para obtener un movimiento es sentarte en el auto, saber que tiene nafta, estar habilitado legalmente y ponerlo en marcha. Y es más, podrías manejar sin registro, con lo cual tampoco haría falta la parte legal. Entonces, un concepto es como si el concepto fuera una locomotora y los atributos fueran los vagones. Conceptos por lo general el concepto es un sustantivo. Digo por lo general, no necesariamente podemos. Ponele, si yo te dijese la natación es la acción-efecto de nadar. El nadar es un concepto. De nadar podemos decir muchas cosas, ¿no? Que es una disciplina deportiva, que es olímpica, que hay muchos estilos, algunos son de resistencia, otros de velocidad. Mira todas las cosas que decimos de natación. Bueno, el trabajo que tiene que hacer alguien que aprende es meterse a extraer de los textos la mayor cantidad posible, o los posibles, o los necesarios atributos de cada concepto. Conectarlos entre sí y escribirlo de otra forma. Esa sería una meta, ¿no? Obtener de un concepto, conectarlos y hacer una reescritura. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué me dicen? ¿Qué les parece esto? Sí, está bien, profe. ¿Vamos por ahí? Sí, creo que sí. Bueno, entonces en un contrato ustedes tienen que comprometerse a extraer de los conceptos todos los atributos posibles. Porque a eso están contratándose. Se están contratando no para recibir una enseñanza pasivamente de mi parte o de parte de nadie, sino para participar activamente en un proceso de construcción de sentido de los conceptos que les toca, organizados según las reglas del arte de una disciplina, dentro de cierto campo de conceptos y dentro de ciertos plazos y tiempos. Y por ahí viene un contrato pedagógico, creo yo. El tema de la explicación, la explicación y la comprensión no son disciplinas rivales, ni una supera a la otra. O sea, no es mejor lo comprensivo que lo explicativo, ni lo explicativo que lo comprensivo. Ese debate tiene 50 años y ya está saldadísimo, está saldado. La explicación es una forma de hacer simple lo complejo. Viene de explicatio. Ex es lo que está plegado, desplegar. Plica en latín es plegar. Entonces, del latín explicatio, explicar es lo complejo hacerlo fácil, ¿no? Lo difícil hacerlo fácil, lo complejo hacerlo simple, reducir un conjunto de cosas complejas y determinar un proceso de... entonces, la explicación es hacer fácil lo difícil, plantear un proceso de causas, desarrollos y consecuencias. Eso podría ser una forma de explicar. Causas de la Revolución de Mayo. Desarrollo, consecuencia de la Revolución de Mayo. Concepto, Revolución de Mayo. Atributos. Zarratea, Paso, Moreno, Belgrano. Ahí tenés un montón de tipos, biografías. Y de toda esa masa, que podrían ser 45 volúmenes, yo tengo que decir muy pocas cosas, porque estoy preparando una clase. ¿Qué voy a decir? Miren, las causas de la Revolución de Mayo hay que buscarlas en España. Esa declaración ya es una toma de posición frente al concepto de Revolución de Mayo.
Bien, entonces tengo que investigar qué pasaba en España, con Fernando VII, con Napoleón, con la pérdida de la corona, la caída de la corona española, que los virreinatos pasaron a tener autonomía por falta de la cabeza del monarca, que se fundaron juntas, que las primeras juntas fueron en España y después en América. ¿No? Miren todas las cosas que saco de un proceso. Pero si yo quiero ir pensando cómo lo voy a explicar o cómo voy a construir un proceso de construcción de una clase, mentalmente me voy buscando esto. Bueno, ¿y las causas dónde están de la Revolución de Mayo? Bueno, resulta que las causas de la Revolución de Mayo no son las mismas que las causas de la independencia, por ejemplo. Podría ser una posibilidad, habría que pensarlo. Y ahí viene un debate de fuentes. Ahí podríamos decidir si nos interesa o no nos interesa meternos en otros problemas que no están explicitados o que los quiero construir de nuevo. ¿Está bien? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno. La evaluación es un proceso que la idea es que lo puedan hacer ustedes solos, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación tiene tres momentos. Uno es la autoevaluación. Es que vos te mires a vos mismo. ¿Estoy en condiciones? ¿No estoy en condiciones? La coevaluación. Y un tercer momento que es la metaevaluación. Yo diría que auto y coevaluación apuntan a los saberes. En general, saber. O sea, si podés, designemos saber a este proceso de interconexión creciente de conceptos mediante sus atributos. Es como si fuéramos enganchando una pieza imantada con otra. Bueno, esa es la construcción del saber. Conceptos que se van sumando y van dando origen a otras totalidades, que se van rehaciendo. Pongamos por ahí. Pero la metaevaluación tiene que ver con los métodos. Por ejemplo, vos podrías decir, mirá, yo para poder trabajar sobre esto necesito el método biográfico, para esto necesito el método antropológico, para esto necesito el método de la historia de vida. Entonces, resulta que vas a descubrir que los objetos con los cuales estás trabajando necesitan diferentes métodos. El elegir un método también es un proceso de evaluación. Estás evaluando de todos los métodos posibles cuál es el que te conviene para trabajar algo. Pregunto, ¿estas cosas las han visto en otras materias, con otra gente? ¿Han visto estas cosas en otros lados? Pregunto a todos. No, profe. No, no. Especificado como usted lo está dando, no. El silencio que están atravesando un ataque de terror que los enmudece, por eso no hablan. ¿Están paralizados por el miedo, acaso? Conste que se está grabando esto, ¿eh? No, con el profesor Bertotto también estamos trabajando el tema del contrato pedagógico, pero así tan específico como usted no. Nosotros estamos mandando también cuáles son las Bueno, espero que esto les sirva de ayuda. Igual expectativas nuestras. ustedes pueden entrar acá y pueden buscar metaevaluación. Estos conceptos los pueden buscar en internet y van a sacar muchísimas cosas más. Lo que yo no tengo es más tiempo porque me quedan 4 minutos. Una cosa que le dijimos el otro día, las opiniones no se evalúan. Nunca. No se evalúan. No se pueden evaluar las opiniones. Y tampoco hay que preguntar por las creencias. Les digo que no indaguen, a menos que estén muy seguros de lo que están haciendo, y en un grupo con el cual tengan confianza, etcétera, etcétera, porque cuando uno se mete con las creencias son la personalidad de uno está firmemente adherido a sus creencias. Cuando vos tocas las creencias, tocas a la persona. Por eso la gente se pone mal cuando uno construye un formulario, uno construye una idea que dice el cuerpo humano no es natural, porque vos te sentís que tus creencias se desmoronan, se sienten alteradas. No era la intención hacer daño a nadie ni que se sienta mal, pero a veces uno construye ciertas creencias que quizá no coincidan con lo que la ciencia nos informa. Entonces, justamente, la ciencia es, no digo enemiga de la creencia, pero la ciencia en la ciencia no hay creencia. La ciencia es una duda organizada.
si lo quieren ver. La ciencia duda constantemente, pone en duda, porque la base, el combustible de la ciencia es la pregunta que pone en cuestión el saber que contiene. Y cada tanto hay revoluciones, hay cambios de paradigmas, de modelos. ¿No? En todo caso, las creencias son, en la ciencia son conjeturas, así sería. Son conjeturas. Una conjetura es una creencia provisional. Son conjeturas que son sometidas a refutaciones. Conjeturas y refutaciones. Entonces, una conjetura es, che, la materia, ¿será que las cosas se caen porque la gravedad es una propiedad de la materia? Sí, no. Bueno, vamos a hacer un experimento. Probamos que sí. Bueno, se acaba de confirmar que la gravedad es una propiedad de la masa y de la materia. Sin embargo, es una confirmación provisional, porque puede venir otra teoría más abarcativa que diga, no, lo que vos pensabas que era una propiedad de la materia es otra cosa, que no niega lo que vos estás afirmando acá, pero lo hace más general y le da otro tipo de alcance. Eso pasa también. Así que todas las ciencias se manejan por conjeturas y por refutaciones. No importa, pero de ninguna manera hay una creencia en la ciencia. Justamente las ciencias son enemigas, no es que son enemigas de las creencias. Si construimos una creencia, ahí ya estamos fijando arbitrariamente un campo de conocimiento sobre el cual ya no podemos operar, porque las creencias no se tocan, no se modifican. Escuche, ya nos queda un minutito nada más. Cierro acá para poder grabar este Zoom. Son y 43 y 55 volvemos, nos recargan los termos. ¿Qué les parece? ¿Seguimos y 55? Sí, sí, sí. ¿Parece bien? Sí, Avanzar un bueno, poco. Mientras tanto, en estos minutos, yo quiero que cada uno, y voy a interrogar Yo me uno puedo por uno. conectar a las 19, pues. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que te tenés Tengo que que ir? salir un cachito a asistir a mi abuela y 19 vuelvo. Bueno, ningún problema, igual vamos a grabar la segunda tanda. Quiero que para cuando volvamos, cada uno de ustedes, si quiere, ¿no? me ofrezca una devolución parcial de lo que tenemos, así podemos terminar nuestro instrumento de trabajo. Los dejo y nos vemos en un ratito. Abríguense, por favor, que hace frío.